encuadraba al costado derecho del patio de la residencia el edificio del colegio, talleres y almacenes. Este se desarrollaba alrededor de otro patio rectangular. Según un censo realizado en el año 1748, este edificio comprendía varios usos. Se realizaban talleres de pintura, se estudiaba canto y también se trabajaba en la fabricación de instrumentos musicales. En las escuelas, las enseñanzas eran variadas. Se les enseñaba a leer y escribir. En tanto en los talleres se desarrollaban las más diversas tareas que tenían que ver con lo manual, lo que arrojó un rico patrimonio en imaginería. En todos los campos, los guaraníes tenían notable destreza. La caligrafía y la calidad artística eran muy respetadas y hasta en muchos casos superiores a la de los maestros del viejo continente, arrojando, como ya dijimos anteriormente, un patrimonio imaginario muy rico que por desgracia no fue conservado en su totalidad por diferentes circunstancias. Por lo general, los padres jesuitas ubicaban el cementerio al lado de la iglesia. En San Ignacio, este abarcaba todo el costado izquierdo de la misma, delimitado por un muro perimetral que lo separaba de la plaza de armas. El cementerio o camposanto, como le decían, estaba dividido por edades y sexos, en cuadros generando un orden dentro del mismo. Los sitios estaban señalados únicamente por lápidas con los nombres y las fechas de fallecimiento ubicadas a nivel del terreno. Los jesuitas fueron enterrados en el presbiterio de la iglesia, alrededor del altar mayor. Cotiguazú, así se denominaba la casa donde se ubicaban a las viudas, huérfanos y ancianos. Se construían distanciadas de las viviendas. En San Ignacio Miní se construyeron dos. El primero se ordenó en 1714 por un padre que visitó la reducción, Luis de la Roca. El segundo en 1722 por orden del padre José Aguirre. La existencia de estos dos Cotiguazú está confirmada en el inventario del pueblo, fechado en 1784. Hipotéticamente, Carlos Oneto plantea que el segundo Cotiguazú pudo ser el edificio de piedra que está situado al noreste de la tirada de viviendas y que supuestamente era la cárcel, ya que funcionalmente concuerda con las indicaciones de Luis de la Roca, explicitadas en el inventario anteriormente mencionado, mas no así en su emplazamiento, ya que el mismo debía estar alejado de las viviendas. El cabildo era la sede de la administración municipal, algo así como una especie de intendencia. Su cuerpo legislativo estaba formado por caciques. Los jesuitas aprovechaban el liderazgo natural de los mismos, lo que no hace más que confirmar la idea de integración comunitaria, que se traducía a través de todo el quehacer jesuita. Las autoridades eran renovadas todos los años y solamente el corregidor ocupaba cargo vitalicio. Cada reducción contaba con un consejo presidido por un corregidor y un grupo de funcionarios elegidos por los mismos aborígenes. Estos edificios se diferenciaban de las viviendas por poseer galerías en todo su perímetro, aparte de una mayor escala. Contaba con cuartos para las autoridades y salones de reunión. El cabildo en San Ignacio Miní se ubica al costado izquierdo de la plaza. Las capillas eran piezas arquitectónicas de planta rectangular. 12 por 6 metros eran sus dimensiones y 7,5 de alto. Además de la iglesia, estos edificios debían proyectarse en todo asentamiento. En San Ignacio Miní hubo dos capillas de las anteriormente caracterizadas, situadas en forma semejante como figuran en los actuales y antiguos relevamientos realizados, es decir, enfrentadas con el templo delimitando la plaza. En el relevamiento de 1944 se dejaba constancia que el mayor espesor de los muros hacía presagiar que esas construcciones se elevaban más que las otras tipologías, como por ejemplo las viviendas, quizás en forma de pináculo, como plantea Carlos Oneto en una de sus hipótesis.
No fue fácil para los padres jesuitas conseguir que los naturales adquieran el hábito de vivir en una vivienda individual, ya que si bien ellos recibían de buena manera las ventajas que esto traía, también tenían muy incorporada la costumbre de vivir en esas largas chozas colectivas. Creemos entonces que la morfología resultante de estos módulos habitacionales son producto de una evolución de una vieja tipología, pero con otra tecnología. Es una práctica reinterpretación de las viejas chozas, pero con divisiones reales y muros de piedra. También poseían una galería sobre una de las caras longitudinales que actuaba de parasol y generaba una expansión de lo privado hacia un espacio común que pertenecía a todas las familias que vivían en esa pieza arquitectónica. En contraposición a las suposiciones de una aplicación de arquitectura sustentable aquí, hay un punto de desencuentro, pues si bien la galería protegía de las inclemencias climáticas a las aberturas que se daban sobre esa cara, la de enfrente no poseía vanos, generando la ausencia de ventilación cruzada. Si bien la inercia térmica establecida por la masa muraria que constituía el cerramiento de las viviendas era considerable, no alcanzaba a suplir esa falencia de diseño. La cantidad de viviendas construidas en San Ignacio no llegaron a cubrir las necesidades habitacionales, por lo cual una de las preocupaciones de los jesuitas era la concreción de estas obras. Estimando el plazo de construcción, Carlos Oneto se basa en viejos inventarios y plantea que si las viviendas que rodeaban a la plaza se hubieran construido en 2 años, para las restantes 23, construidas con paredes de piedra, se habría tardado aproximadamente 9 años hasta que los jesuitas fueron expulsados. San Ignacio Miní es el ejemplo prototípico tecnológico de la arquitectura jesuítica más evolucionada, donde se reemplazaron los muros de adobe por los de piedra, que aún hoy pueden mantenerse en pie después de los incendios, saqueos y demás profanaciones. En las construcciones de los muros se utilizaron 2 piedras. Por un lado, la piedra llamada Itacurú, del guaraní Ita, piedra, y Curú, grano. Su estructura, como el nombre guaraní lo indica, es alveolar y granulosa. Su color natural es el óxido del hierro, pero con el tiempo este se ha ido tiñendo de un color negro azulado. El otro material pétreo utilizado fue la piedra arenisca. Su superficie se desgastaba con facilidad, por lo cual era la que se utilizaba para los artesonados que vestían a los muros, como así las balaustradas de las habitaciones de los padres, los solados y las escalinatas. Las piedras Itacurú fueron asentadas sobre barro ñau. Esta solución jugó en contra de las edificaciones, porque con el correr de los años el monte se encargó de comerse literalmente a muchos de los paramentos de la reducción, hecho favorecido por el carácter orgánico de la amalgama. Es posible entonces que por la falta de cal, sus muros no hayan tenido la resistencia a la compresión necesaria para sostener los techos que presentaran grandes alturas, como por ejemplo el de la iglesia. En tanto, la cubierta se resolvió con tejas de medio punto fabricadas en cerámica, hechas por los mismos indígenas en la reducción de San Ignacio Miní. De restauración se encontraron sobre la pared de la sacristía restos de una suerte de revoque. Es por esto, sumado a algunas notas del padre Gutiérrez que daba expresa orden de revocar las paredes de los aposentos de los padres en San Cosme, que el arquitecto Carlos Oneto plantea la posibilidad de que la imagen de la iglesia y las habitaciones fuera muy distinta a la actual y sus paramentos pudieran haber estado revocados. Esta terminación se llevaba a cabo con el mismo barro ñaú que se utilizaba para sentar las piedras, enlucido con una pintura hecha con cal de caracoles molidos que le daban un color marfil, lo cual realzaba los artesonados realizados en arenisca, por lo cual creemos que la iglesia podría verse así.
También utilizaron hierro, ya que el padre Sep descubrió la manera de extraer mineral de hierro de la piedra Itacurú. De esta manera se instalaron hornos y produjeron aceros de calidad. Las estructuras se realizaban en madera dura, más precisamente con urunday. Al presenciar la imponente masa muraria que presenta la iglesia de San Ignacio Miní, uno podría presagiar que el sistema adoptado para desviar las solicitaciones al suelo fue el de muros portantes, cosa que realmente no ocurrió. El sistema adoptado fue el sistema de estructura independiente. Así fue entonces como en los diferentes relevamientos se encontraron las horadaciones que se dejaban en los muros para alojar las altas columnas de urunday que recibían las cargas de las cabriadas. Estas recibían una serie de entablonados donde finalmente se colocaban las tejas de medio punto que cubrían las naves de la iglesia. En el caso de las viviendas y otros edificios, los de menor escala, utilizaban la masa muraria para descargar las solicitaciones que el techo impartía, más las columnas de piedra hacían lo propio con los techos de la galería. No se puede precisar quién estuvo a cargo de las obras en San Ignacio Miní. José Brassanelli toma después de 4 años de iniciado el proyecto y culmina la iglesia de San Ignacio Miní. No se sabe si fue él el encargado de diseñar la fachada. Lo que sí se puede precisar es la impronta que dejaron los artesanos guaraníes, con las figuras humanas, flores y frutos que desperdigaron por el rico ornamento de esta reliquia del arte barroco guaraní.